Este es un término que inicialmente odiamos, pero que a menudo acabamos amándolo. ¿De qué estoy hablando? Hablo acerca de disciplina. Sí, es un amigo al que odiamos cuando llega, pero nos alegramos de su visita al final cuando miramos hacia atrás y decimos, oye, qué bueno que vino. Odias enfrentarte a un entrenamiento, pero te alegras después de haber hecho ese ejercicio. Y una de las cosas que recuerdo en mi vida es que mi esposa tiene 3 amigas con las que va a correr en la madrugada y muchas veces o todas las veces me piden acompañarlas para su seguridad porque se van cuando todo está oscuro. Así que algún hombre debe ir y pues yo me ofrezco, ¿no? Y voy con ella. Y sabe que cuando llegan, odio verlas llegar. Sí, odio verlas llegar. ¿Por qué? Porque amo dormir mis 8 horas. Amo dormir y no levantarme cuando está oscuro. Pero ¿sabes qué? Nunca nos arrepentimos cuando entonces completamos lo que debemos completar. Nunca nos arrepentimos de la disciplina y nunca nos arrepentimos de tener buenos hábitos. Pero al principio nos resistimos a ello. Sin embargo, celebramos algo que produce la disciplina y es el autocontrol. Al principio siempre es una lucha. Lo interesante de la mayoría de los buenos hábitos o de la disciplina es que el motivo no está relacionado con el resultado. La actitud no está relacionada tampoco con el resultado. En mi caso, recuerdo que comencé a correr solamente para apoyar a mi esposa cuando entonces ella dijo, ¿sabes qué? A mí me gustaría comenzar a correr. Y yo no tenía la intención de ser más saludable. Es más, no me gustaba correr, me gustaba más andar en bicicleta. Y cuando ella salía, entonces yo iba en la bicicleta. Hasta que una vez dije, bueno, voy a intentar, tanto estar detrás de ella o delante de ella o dando círculos, porque iba más rápido en la bicicleta. Y dije, bueno, vamos a hacer algo. De regreso recojo la bicicleta y la dejaba y corría junto a ella y podíamos conversar y hablar de temas. Y cuando regresaba la volvía entonces a recoger. Hasta que un día dije, no me voy a llevar la bicicleta y comencé a correr los 5K, 6K, 10K, 15K. Y así fuimos aumentando entonces el recorrido. Y los beneficios que recibí no estaban vinculados con mi intención. Al principio, mi actitud no era la más favorable, pero sin embargo, eso no impedía que recibiera los beneficios. Si comes limpio por todas las razones equivocadas y con una mala actitud, seguirás beneficiándote. Esa es la verdad. No importa cómo te comas la ensalada, con qué actitud te la comas, el beneficio siempre va a ser el mismo. Y es probable que tu actitud cambie. Tal vez tu motivación también lo haga. Y debes que entender entonces, el deber se convierte en el tiempo, en el querer. Soportar se convierte entonces en disfrutar. Y les decía, comencé a correr y al principio decía que no me gustaba, pero ahora lo amo. Veo a gente correr por las calles cuando voy en mi automóvil. ¿Y sabes qué? Me emociono cuando los veo correr. Cuando voy a otras ciudades y veo que hay gente que corre, eso me emociona. Me dan ganas de gritar, sigue, vamos, corre, Forrest Gump. Es como que me encanta verlos animados en esto de correr. Y esto es lo que todos sabemos. Cuando lo que empieza con pura disciplina se convierte en un hábito que se convierte en un estilo de vida, es algo que cambia la vida. Es algo que cambia la vida. Así que la disciplina facilita el progreso. No va a haber progreso sin disciplina. Y esto es en todas las áreas de la vida, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel financiero, a nivel empresarial o incluso a nivel nacional. También la disciplina preserva la vida.
ya sea en el mundo del ejercicio, ya sea que llegues a casa más temprano, entonces que eso preserva tu vida, tu relación con tus hijos, preserva tu matrimonio, ya sea gastando menos, ya sea comiendo menos azúcar o llamando a tu mamá frecuentemente. La disciplina también facilita la prosperidad. No lo olvides, financieramente, relacionalmente, físicamente, biológicamente. Sin embargo, la disciplina requiere un aspecto que no nos gusta y es la gratificación diferida. ¿Y qué es la gratificación diferida? Hacer lo que debemos hacer ahora para poder hacer lo que queremos hacer después. Hacer lo que debemos hacer ahora. En otras palabras, debemos. Es esa parte que probablemente no te gusta de esa gratificación que difieres, de esa gratificación que postergas, de lo que no vas a recibir ahora. No lo recibes inmediato, pero escucha, si te mantienes, lo recibirás más grande y más tarde, entonces, para poder hacer lo que queremos hacer después. Y justamente allí está el problema. Y voy a hablar más sobre esto en un minuto. Mientras tanto, recuerdo que estamos en la quinta parte de esta nuestra serie llamada Full Fe, recargando tu fe en un mundo vacío. Y estamos hablando de que la agenda de Jesús para el primer siglo, para esos seguidores del primer siglo, como para ti y para mí, que somos seguidores en este siglo XXI, es que desarrolláramos una fe activa y una fe total, lo que explica esa invitación que hacía diciéndole a la gente, sígueme, sígueme. ¿Y qué ocurrió? La iglesia redujo este sígueme a cree en mí, cree en mí. Pero Jesús no invitó a la gente simplemente a creer cosas sobre Él, simplemente a creer que Él vino a este mundo. ¿Por qué? Porque creer por sí solo no requiere ningún sacrificio. Y si tú solamente te limitas a creer cosas sobre Jesús y sobre Dios, la creencia por sí sola queda solo en la cabeza. Y esto crea una fe débil, frágil y quebradiza. Y puede ser la razón por la que has perdido tu fe cuando entonces te enfrentas a cosas que no esperabas. Así que la fe es como un músculo que si no ejercitas se va debilitando, muriendo por falta de uso. Por eso Jesús nos invitó a seguirle y a levantarnos cada día con esta pregunta: ¿qué alimenta y facilita el desarrollo de una fe activa y duradera? Sin fe es imposible agradar a Dios, dijo el autor de Hebreo. Así que es tan importante que desarrollemos nuestra fe. De eso se trata, seguir a Jesús, llegar a tener la fe, la confianza en el Padre que Él tenía. Y basándonos en lo que Jesús enseñó, basándonos en lo que Jesús modeló, combinado con cientos de conversaciones, entrevistas, cosas que escuchamos de gente que ha desarrollado la fe, estamos convencidos de que hay 5 ingredientes esenciales que Dios usa para hacer crecer nuestra fe, que cuando tú los mezclas, producen una fe poderosa y duradera. Y en la segunda semana, entonces, comenzamos con el primer ingrediente y hablamos acerca del aprendizaje práctico. ¿Y qué dijimos? Cuando nuestra fe activa se cruza con la fidelidad de Dios, nuestra fe crece. Y siempre lo decimos. La aplicación lo es todo. Cuando experimentamos la fidelidad de Dios al final de una decisión de confianza, experimentamos a Dios. Y cuando tú entonces encuentras una enseñanza y dices, ahora lo entiendo mejor, y te agarras entonces de esas manillas, de esos mangos, te agarras de allí, de lo que Dios prometió, de lo que Dios dice que debes hacer, entonces al aplicar esa confianza en lo que Dios dice, y mirar los resultados, tu fe crece. Y el segundo catalizador de la fe es el ministerio personal. ¿Y qué decíamos? Superar nuestra insuficiencia para decir sí a Dios en beneficios de otras personas hace crecer nuestra fe. Cuando las personas comparten sus historias de fe, siempre hay un rostro detrás de esas historias. A menudo, entonces, cuando alguien sale de su zona de confort,
Cuando alguien confronta su insuficiencia, cuando alguien entonces confronta sus propias limitaciones y dice, yo voy a servir, aunque no lo sé todo, voy a servir, voy a hacer algo. ¿Y sabes qué? Cuando sirves a otras personas que en el nombre de Jesús, entonces tú ves cómo Dios hace su parte, cómo Dios te ayuda, cómo Dios entonces hace cosas maravillosas y eso hace crecer tu fe. La semana pasada hablamos entonces sobre las relaciones providenciales y decíamos, cuando vemos la fidelidad de Dios en la vida de otra persona, es más fácil confiar en Él. Cuando la gente entonces cuenta su historia, habla de personas, no solo de personas que le sirvieron, le ayudaron o actuaron en fe para Él, sino habla de personas que le acompañaron, que cayeron en su vida en el momento justo. Conviértete en esa relación para otros. Y hoy vamos a hablar del cuarto catalizador de la fe y lo llamamos disciplinas privadas. Disciplinas privadas, o más específicamente, disciplinas privadas espirituales. Y tiene que ver con decidir de antemano. En otras palabras, los que practican las disciplinas privadas decidieron de antemano hacer esas cosas que dirían que luego se convirtió en un estilo de vida. A veces era agradable, a veces puede que sintieran como si marcaran una casilla, pero su fe creció. Mi tío solía decirme cuando era un niño, él decía que lo más importante del mundo es desarrollar una relación personal con Jesucristo. Eso me lo decía una y otra vez. Y hay un lado personal e íntimo en esto de desarrollar una relación personal con Jesús. Y esto nos remite a la invitación íntima que se hace, ¿no? Al decidir de antemano y que hace Jesús. Sígueme. Y se trata de despertarse cada día y decirse a sí mismo, sí, yo quiero ser como tú, Jesús. Yo quiero seguir tus pisadas. Y desarrollar ese sentido de responsabilidad hacia lo que es lo celestial. No se trata de una doctrina o de un sistema de creencias o una etiqueta que tú te colocas al decir, sí, yo soy cristiano. No, esto es personal. Esto es algo que hago todos los días. Es lo que abarca todo. Es decirle que se haga tu voluntad aquí en la tierra, en mi vida, Señor. Sí, que se haga tu voluntad aquí y ahora en mi vida, Señor Jesús. Nuestra fe personal es interna y externa. Pero si lo externo no viene de un lugar de conexión e intimidad personal, se convierte simplemente en rutina. Puede convertirse en algo corporativo. Podemos volvernos fríos y cínicos. Podemos volvernos críticos y sentenciosos hacia los demás. Si nos limitamos a cumplir con los movimientos, entonces en poco tiempo dejamos de ser seguidores y pasamos a ser simplemente cristianos. Dejamos de ser seguidores de Jesús, imitar a Jesús para llevar solo una etiqueta. Sí, yo soy cristiano. Y tú conoces muchas personas así, que dicen, soy cristiano, pero realmente no se parecen a Jesús, no están siguiendo a Jesús. ¿Sabes? Debemos de dejar de ser cristianos y comenzar a ser más seguidores de Jesús. Así que cuando lo haces de esa manera, deja de ser algo personal, solo reclamamos y llevamos esa etiqueta. Así que las disciplinas espirituales privadas son críticas para nuestra fe, son esenciales para nuestra fe. Liberan el reino de Dios en tu vida, liberan el gobierno de Dios en nuestras vidas. Nos obligan a lidiar con la pregunta, ¿es Jesús el Señor de mi vida o solo es algo que creo? ¿Es Jesús el Señor de tu vida o solo es alguien en quien tú crees? Algo de todo lo que crees, en lo que crees. Las disciplinas espirituales privadas afinan nuestra conciencia,
De modo que lo que molesta a Dios también nos molesta a nosotros. Y lo que le produce alegría al Señor nos produce alegría a nosotros. Cuando la gente se refiere a las disciplinas espirituales, se refiere en mayor parte a las disciplinas privadas espirituales, que son devoción diaria, dar porcentualmente y adoración corporativa. Y recuerda que te hablaba acerca de que disciplina es hacer lo que debo, retardar la gratificación, que muchas veces no tiene que ver con lo que estoy recibiendo al momento, sino con lo que voy a recibir después. Así que cuando hablamos de disciplinas privadas espirituales, comenzamos entonces con devoción diaria. Devoción diaria. Y al referirse a la devoción diaria, la gente suele decir cosas como, comencé a leer las Escrituras por primera vez. Comencé a orar por primera vez. Sí, recuerdo la primera vez que me arrodillé y oré. Y así que yo te animo a seguir a Jesús a través del mundo de los evangelios, porque parte de esa devoción diaria es amarlo mientras leemos las Escrituras, es conocerlo mejor a través de las Escrituras, y comienza por los evangelios. Es una gran oportunidad para que tu Padre Celestial te hable, te impulse, te advierta, te recuerde y te asegure. ¿Recuerdas la lección de Jesús sobre la oración? Mateo 6:6 nos refiere esto. Dice Jesús: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Jesús nos manda a reservar un espacio íntimo con Él, un espacio concentrados en el que Dios nos hable, en el que nos alejamos del bullicio, en el que nos alejemos de las distracciones. Nos dice: entra en tu cuarto, cierra la puerta. ¿Y sabes qué? Jesús practicaba lo que predicaba. Y esto es devoción. Devoción es que voy a excluir todo lo que está a mi alrededor para concentrarme, Señor, en tu palabra, para concentrarme en lo que quieres hablar a mi vida, para concentrarme en esa conversación que a través de la oración voy a tener contigo. Y otros de sus discípulos, el médico amado llamado Lucas, en Lucas 5:15, él escribe: la fama de Jesús se extendía cada vez más. En otras palabras, Jesús se hacía cada vez más conocido en Israel, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Así que él estaba muy ocupado y era tan solicitado. Jesús era una persona muy importante, había hecho un trabajo y las multitudes lo seguían y él estaba muy ocupado. Ahora, ¿qué haces tú cuando estás muy ocupado? Probablemente te excusas, le dices a Dios: bueno, Dios, tú sabes, yo estoy tan ocupado que no tengo tiempo para orar, para arrodillarme, para leer las Escrituras. Estoy ocupado y gracias por entenderme. Pero ¿qué hacía Jesús mientras más ocupado estaba, mientras más las multitudes lo seguían? Veamos lo que dice el verso 16. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. ¿Qué te parece eso? Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. No daba excusas, no decía: no puedo tener un tiempo de devoción contigo. Pedro cuenta este incidente. Jesús le daba rieles a su mente al despertarse, porque sabía que irían en esa dirección. Y escúchame, me encanta cuando en las mañanas lo primero que hago es colocar una palabra en mi corazón, es recordarme algo, alguna promesa, alguna lección que Dios quiere que refuerce en mi vida. ¿Por qué? Porque tu mente va a ir hacia donde tú construyas los rieles, y el mejor momento para construir los rieles es en la mañana. ¿Qué tal si comienzas a cantar una canción de alabanza? ¿Qué tal si buscas una parte de las Escrituras y oras sobre ello? El tiempo a solas con Dios nos pone a tono con lo que alegra a Dios y lo que le molesta a Dios. Una conciencia desinformada que no está afinada a las cosas de Dios
crea una fe frágil y crea una fe débil. Y Pedro, que dictó a Juan Marcos su evangelio, lo dice de esta manera: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. No solo uno de los evangelistas lo dijo Mateo, lo dijo Lucas, lo dice ahora Marcos, dictado por Pedro. Jesús le dio al Padre su prioridad. Jesús le dio al Padre sus primeros minutos del día. ¿No deberíamos nosotros también hacerlo? Es una disciplina. Recuerda que Jesucristo dijo: sígueme. Si quieres seguirlo, debes hacer lo que Él hizo. Reconocemos su grandeza, rendimos nuestra voluntad y declaramos nuestra dependencia a Él. Los 12, dice que se despertaron temprano y prepararon el desayuno. Y cuando fueron a despertar a Jesús, descubrieron que se había ido de nuevo. Y sigue diciendo: Simón y sus compañeros fueron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, exclamaron: todos te buscan. En otras palabras, tú eres tan conocido, la gente te está buscando, ¿qué haces aquí? Pero Jesús le estaba dando su prioridad al Padre. ¿Recuerdas la palabra sígueme? Es fácil decir soy cristiano, pero ¿sabes qué? Debes convertirte no en un cristiano, sino en un seguidor de Jesús y hacer lo que Jesús hacía. Anticipamos las tentaciones, invitamos a nuestro Padre Celestial a los detalles del día y luego le seguimos. Ahora, la segunda disciplina espiritual, que a menudo es el punto de inflexión en la fe para los hombres en particular, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de fe y es dar porcentualmente. Entonces, la primera, devoción diaria. Recuerda, leer las escrituras, orar, tener un tiempo de intimidad con Dios, escuchar su voz. Pero lo segundo, dar porcentualmente. Y tú pensarás, oh, ya empezó a hablar de dinero. No. Dar en porcentaje es decidir previamente entregar parte de tus ingresos, una proporción de tus ingresos, para invertir en lo que Dios está haciendo en la comunidad y en el mundo entero. Dar no es ni siquiera una cuestión de dinero, se trata de nuestras prioridades, se trata de nuestra confianza en Dios. Jesucristo dijo de esta manera: donde quiera que esté tu tesoro, lo que tú más amas, aquello a lo cual le das más que importante, ¿sabes qué? Ahí va a estar tu corazón. Y nuestra fe en Dios entonces está determinada también por esto. Jesús dijo en Mateo 31:33, que está registrado: así que no se preocupen diciendo, ve que no tiene que ver con dinero sino con fe, porque el que no tiene fe está preocupado y dice, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Y en nuestra época podemos preguntarnos cosas como, ¿cómo voy yo a enviar a mis hijos a la universidad? ¿Cómo voy a permitir que pueda vivir bien cuando me jubile? ¿Qué voy a hacer si pierdo este trabajo? ¿Y qué dice Jesús? No te preocupes. Es un asunto de fe. El miedo es el mayor limitante de la generosidad. En otras palabras, tú y yo seríamos más generosos si no fuera por el miedo. Porque con lo que lucha entonces con esta fe, con esta confianza de, hey Señor, yo voy a hacer lo que tú dices, no me voy a preocupar y voy a ser generoso. Pero sabes bien entonces tu pensamiento, no, es que así, comienza a preocuparte y la preocupación te llena de miedo y el miedo te retiene. Pensamos, ¿y si no tengo suficiente para mí? ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice, los paganos andan tras todas esas cosas. En otras palabras, quien han colocado su fe en los dioses, que no es el Dios verdadero, ¿sabe qué? Están como esos que se preocupan. Ellos son así, andan tras todas esas cosas. Pero es una cuestión de fe en el Dios que te ama, en el Dios que te llamó, en el Dios que te muestra a Jesús. Y Jesús te dice, sígueme, y seguirlo es, Jesús, voy a confiar tanto en el Padre Celestial como tú. Sigue diciendo, los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. ¿Crees en Jesús? ¿De verdad? Jesús te invita a poner tu dinero donde está tu fe
y donde está tu corazón. Es importante para ti la obra de Dios. Es importante para ti que el reino de Dios se extienda en la tierra. Es importante que otros escuchen el evangelio. Con respecto a nuestros recursos, Él dice en Mateo 6:33, sigue diciendo, más bien, busquen, en vez de preocuparse, busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿No le suena a la oración del Padre Nuestro cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad? Entonces no se trata de pedir estas cosas, se trata de seguir a Jesús, más que, hey, ¿qué comeremos, qué beberemos? No, pídele a Jesús, no. Se trata de, hey, coloca en orden tus prioridades. Cuando tú colocas en orden tus prioridades, Dios ha prometido que se ocupará de ti. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿No les parece? Entonces dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Y qué incluye todas estas cosas? La universidad para tus hijos, el dinero para la jubilación, todo lo que necesitas para comprar la casa. Dice, buscan primeramente. Y tú dices, pero ya va, ¿y cómo busco primeramente el reino de Dios? Cuando colocas también en tus finanzas, dar porcentualmente algo para que el reino de Dios y su justicia se extienda. Todas estas cosas les serán añadidas, pero muchos buscando las añadiduras pierden lo que Dios les quiere dar. Ahora, ¿qué ocurre con mi fe cuando doy? ¿Qué ocurre con mi fe cuando soy generoso? Entendamos que este principio, dar ejercita nuestra fe porque implica desprenderse de aquello en lo que somos más propensos a poner nuestra confianza en lugar de Dios. En otras palabras, es la forma más tangible de mostrar una real dependencia a Dios y no al dinero. Es una cuestión de fe. Jesús dice, no puedes tener dos dioses. Nuestra cuestión es si vamos realmente a confiar, a depender de Dios o vamos a confiar en nuestras posesiones y riquezas. ¿En qué vas a colocar tu confianza? ¿En tener posesiones y riquezas o realmente en Dios? Y Dios dice, mira, ¿sabes qué? Si colocas tu confianza en mí, entonces tú le vas a dar prioridad a lo que yo le doy prioridad. Y cuando tú le des prioridad a lo que yo le doy prioridad, tú te conviertes en mi prioridad y todas las cosas son añadidas. Entonces, que entendamos, Jesús sabe que el contendiente número uno por mi lealtad no es el diablo, es mi seguridad financiera. En otras palabras, tu Padre Celestial dice que tú debes seguirlo y priorizar y rendirte a Él con toda confianza en cuanto a las cosas materiales. Mira, a veces nosotros creemos que el problema entre un creyente es que o es cristiano o se vuelve satanista. Mire, le voy a decir una cosa. El problema de los creyentes no es que se van a convertir en seguidores del diablo. A decir verdad, el problema es que van a colocar su confianza en si tienen dinero o no tienen dinero o cómo produzco más dinero. Es fácil para mí dar porcentualmente porque siempre he dado más del 10% y porque recuerdo que lo hice desde niño. Y cuando era un muchacho, tendría como unos 7 años, mi mamá contrató a unos albañiles para que le construyeran una casa a mi abuela. Así que estábamos de vacaciones, mi hermano Álvaro y yo, y ella nos dijo, bueno, mire, como es un solo albañil, para que rinda más, vamos a hacer algo, ayúdenlo. Y él habló con el albañil y le dijo, mira, mis hijos te van a ayudar a mover cosas y tú dale algo. Así que él nos habló y nos dijo, bueno, mire, vamos a hacer esto y yo les voy a pagar los viernes. Así que los viernes nosotros, después de haber hecho todo durante la semana, esperábamos el pago. Así que cuando nos pagó la primera vez, que enseguida fuimos y corrimos hacia nuestro tío, Enrique. Y este hombre que fue nuestro maestro en la fe, entonces nos dijo, ok, lo primero que van a hacer es apartar el diezmo, la 10ª parte para el Señor. Y nosotros se pusieron así grandotes, pero ya va. Pero si esto es mío. Y así que él nos explicó y nos enseñó que era un principio de fe, ¿recuerda?
una disciplina que nos ponía en tensión. Así que no sabíamos cómo hacer esto, cómo sacar el porcentaje. Él nos enseñó y comenzamos a hacerlo, y a partir de ese día siempre lo hice hasta el día de hoy. Ahora, esto es difícil de empezar cuando eres adulto, porque es una cuestión de fe. Y mientras luchas con estas dificultades, entonces debes que entender que te haces la pregunta, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué yo debo apartar un porcentaje para entregar al Señor, a su obra, al reino de Dios, como dijo Jesús, y su justicia? Con el tiempo te das cuenta que no es una cuestión de dinero, sino es una cuestión de cuánto confías en Dios. Y que esto se trata sobre nuestra entrega a Dios. Es algo que habla de nuestra fe. Es algo que dice que tú no estás jugando a ser cristiano, sino que tú estás siendo verdaderamente un seguidor de Jesús. Por favor, no te escondas detrás de doy cuando veo una necesidad. Esto es lo que hacen los paganos también. Y eso muestra que puedes tener un complejo de Mesías, de rescatador. Cuando ves que entonces la miseria, la pobreza, lo peor a tu alrededor, ahí es cuando aflojas algo. Si esa es la única forma en que das, eso no hace nada por tu fe. Solo acaricia tu ego. Si vas a seguir a Jesús, tendrás que desarrollar la disciplina espiritual de dar porcentualmente y de colocarlo como una prioridad en tu presupuesto. Es una cuestión de fe, y cuando digas, sí, Señor, Dios hará algo en tu fe y comenzarás a ver grandes cosas en tu vida financiera. La última disciplina, entonces, es adoración corporativa. ¿Y sabes qué? No pareciera que encajara aquí en las disciplinas privadas, no pareciera que encajara, pero la adoración corporativa, en otras palabras, cuando yo aparto un día de la semana, aparto un tiempo de mi semana para juntarme con otros creyentes, cantar junto a ellos, oír las enseñanzas junto a ellos, estar juntos o conectarnos juntos, o conectarnos en un grupo pequeño juntos. Entonces, entendemos que no solo se trata de escuchar sermones y aprender las escrituras o escuchar una enseñanza práctica. La adoración corporativa, algo sucede personalmente cuando nos conectamos corporativamente. La dinámica del grupo, entonces, produce un impacto personal. Y lo has experimentado. Sí, cuando escuchas a la gente cantar juntos en la adoración, ves las manos levantadas o la gente conmovida hasta las lágrimas. Y eso impacta tu vida. ¿Sabes? Cuando nos conectamos a otros, entonces se produce algo en nuestro interior. Jesús dijo en Mateo 18:20, dice, porque donde estén dos o tres, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y escúchame, cuando yo leo esto, dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. No pretendo saber todo lo que Jesús trataba de decir con esta expresión, pero como mínimo lo que sé es que cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, podemos experimentar la presencia de Dios de una manera que no puedo experimentar cuando estoy solo. En otras palabras, va más allá de aprender algo, se trata más bien de experimentar algo. La autonomía e individualismo quedan excluidos. El yo se convierte en nosotros. Hay algo en ese nosotros que es mejor que el yo. Y Pablo también lo dice, y la versión de Pablo, cuando le escribió a los Corintios, les dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Por eso hablamos de adoración corporativa, de todo el cuerpo. Y cada uno es miembro de ese cuerpo. Otra versión lo dice de esta manera, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Y vea, resalte en conjunto. Cuando estamos unidos, hay un aspecto del cristianismo
que tú y yo no podemos ignorar, y es que no fuimos llamados para vivir el cristianismo solo. Somos parte de una comunidad, pero debemos elegir participar en esa comunidad. Dios está haciendo algo más grande que tú. Sí, pero te incluye. Por tanto, quiero desafiarte a que decidas de antemano durante un mes un reto que he llamado el reto de los 30 días. Sí, el reto de los 30 días. Y quiero desafiarte a abrazar estas disciplinas privadas durante 30 días, partiendo del mandato de Jesús de amar primeramente su reino. Sí, quiero desafiarte específicamente a que practiques estas cosas, a que tú le entregues, le des los primeros minutos del día, le des los primeros dólares de tus ingresos y le des el primer día de la semana. Ese es el reto. A nivel personal, esto es lo que se parece más a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Estas cosas nos desafían individual y personalmente, porque allí es donde se encuentra la intimidad con nuestro Padre Celestial. Cuando decido, te voy a entregar los primeros minutos de mi día, Señor. Voy a colocar rieles a mi mente y voy a enfocar mi mente en ti. Te voy a entregar y voy a colocar en mi presupuesto ese porcentaje, esos primeros dólares. Lo voy a hacer mi prioridad y lo voy a hacer, Señor, le voy a dar relevancia e importancia. Sí, creo profundamente en que estas tres cosas hacen madurar la fe de los creyentes. Mira, los creyentes más maduros que yo conozco practican estas tres cosas. Y los más inmaduros que conozco ignoran una de las tres. Cada vez que conoces a un hombre de fe, está practicando las tres cosas. Y cada vez que conoces a alguien que está débil en su fe, te aseguro que ha descuidado una de estas tres. Al principio puede parecer pura disciplina, pero no olvides, no hay progreso sin disciplina. Y quién sabe, lo que empieza como un deber puede convertirse en un querer. De cualquier manera, solo puedes progresar en tu vida de fe cuando practicas estas disciplinas espirituales que son privadas, que solo tú y Dios saben cómo estás creciendo, con cuánto placer lo estás haciendo. Y quiero dejarte con dos asuntos en los cuales quiero que medites durante el día de hoy y pueda convertirse en una discusión en tu familia. Lo primero, ¿hay algo que te guste hacer actualmente y que haya comenzado como una disciplina? Si es así, ¿qué hizo la diferencia? ¿Recuerda cuando comencé a correr? No me gustaba. Vamos, solo lo hice por acompañar a mi esposa, pero ahora lo disfruto. Me encanta salir a correr. ¿Has tenido una experiencia así? ¿Sabes que las prácticas espirituales privadas también son de esa misma manera? Lo segundo, lee Mateo 1:4 y Mateo 6:5 y 6. Jesús asumió que su audiencia tenía el hábito de dar y orar. ¿Y tú? Cuando se trata de dar y orar, ¿tiendes a ser reactivo o proactivo? O sea, tú oras solo cuando tu esposa te dice, mira, vamos a orar. O eres proactivo, vamos a orar por esto. Cuando se trata de dar, ¿lo colocas como parte de tu presupuesto? ¿Has colocado el apartar un porcentaje de lo que recibes como parte de tu honra a Dios? De lo que tú reconoces a Dios en tus finanzas. ¿Estarías dispuesto a ser proactivo durante los próximos 30 días en estas tres cosas? Entregar a Dios los primeros minutos de tu día. Entregar a Dios un porcentaje, los primeros dólares de tus ingresos. Y dar a Dios un día, unas horas, el primer día de la semana para reunirte y adorar junto a otros con Él. Creo firmemente en estas tres disciplinas privadas. En todos mis años como creyente he visto que los verdaderos seguidores practican las tres disciplinas. Y lo contrario también es cierto. He visto cómo los creyentes inmaduros no toman en serio estas tres cosas. Y mi deseo, como
como pastor, y si me consideras tu pastor, mi deseo es que tú te conviertas en un creyente maduro. Si no practicas estas tres, no lo lograrás. Así que permíteme orar por ti. Señor, yo te doy gracias por todos los que hoy han estado escuchándonos, viéndonos, conectándose junto a otros en este tiempo que nos das. Te pido que nos enseñes, Señor, que muchas veces no vamos a querer estas cosas, nos van a costar estas cosas, pero solo cuando nos mantenemos en ella es que crecemos en nuestra fe. Que cada uno acepte este reto de los 30 días para que después de 30 días pueda ver cómo su fe ha crecido y cómo se ha convertido en un verdadero seguidor y no simplemente en un cristiano. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. No te pierdas la próxima oportunidad que nos veamos, porque vamos a hablar de este quinto ingrediente que Dios usa para hacer crecer tu fe.